Bienvenidos, qué gran bendición estar una vez más compartiendo la palabra del Señor con todos ustedes. La verdad que estamos contentos y queremos recordarte que estamos orando por ti. De verdad que te lo decimos de todo corazón, no nomás por decirlo, sino realmente te llevamos en oración. Así que mándanos tus peticiones, seguimos orando por ti, apoyando a tu iglesia, donde quiera que te congregues. Oramos también por tu pastor, por los líderes, los pastores asociados, los llevamos en oración, porque tenemos que estar orando unos por otros. Es lo que nos dice la palabra del Señor. Somos un equipo, somos un cuerpo en Cristo, un solo cuerpo, no 2, 3 cuerpos o 5, somos un solo cuerpo en Jesucristo. Muy bien, quiero retomar el tema que empezamos el programa pasado. Si te recuerdas, el programa pasado hablamos del capítulo 1 de Romanos. Quiero que vayamos ahora al capítulo 2 para continuar con esta enseñanza que empecé el programa pasado. Y esta palabra que está en el capítulo 2 de Romanos es un tanto fuerte, pero creo que es necesario que nosotros estudiemos, leamos, meditemos en la palabra del Señor desde el primer capítulo de Génesis hasta el último capítulo de Apocalipsis, y dejar que el Espíritu Santo de Dios nos hable a través de su palabra, que seamos confrontados y que seamos aumentados en fe y llenos del Espíritu Santo de Jesucristo. Es algo tremendo. Mira, en el capítulo 2 las cosas quedan al descubierto y nada queda oculto. Y ahorita va a hacer sentido a lo que me estoy refiriendo. Y creo pertinente hacer una transición al capítulo 2, visitando de nueva cuenta el capítulo 1, versículo 32, puesto que sería el túnel que nos conecta con el inicio del capítulo 2 para entender el por qué el apóstol Pablo es tan enérgico en poner al descubierto la reprobación de Dios en cuanto a una justificación meramente carnal, tanto del que justifica sus malos hechos, que al igual y con más rigor al que haciendo lo malo levanta acusaciones hacia el que obra mal sabiendo que él mismo hace lo malo. Digamos, un cristiano pecador acusando a otro cristiano pecador en la iglesia. Ponte a pensar al respecto. Dios habla al apóstol por su espíritu para que ponga sobre la mesa, en presencia de todos en la iglesia, que cuando se presentan estos sucesos, el juicio verdadero de Dios conforme a su ley entre en vigor. Así es. Y si damos lectura a Romanos capítulo 1, versículo 32 como túnel, como transición al capítulo 2 de Romanos, nos va a ayudar muchísimo. El versículo 32 dice: quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Parte de la frase que leemos al principio del texto dice: quienes habiendo entendido el juicio de Dios. Pon atención, esto está tremendo. Partiendo de aquí, partimos de aquí para entrar al capítulo 2. Esta frase nos da a entender que estos profesantes de Cristo, de los cuales Pablo habla, sabían lo siguiente: que Dios reprobaba dichas prácticas, pero ellos llegaron al grado que les dejó de importar. ¿Por qué digo esto? Porque se hizo más fuerte el deseo de pecar en ellos, que aún sabiendo lo que la ley de Dios dice, lo hacían y se complacían con ello, y hasta tenían la desvergüenza de acusar a otros practicantes, y ellos mismos estaban haciendo lo mismo que aquellos estaban haciendo. Y también ellos sabían muy bien lo que la justicia de Dios exige. Ellos lo sabían las consecuencias, y aún con ello las hacían. Imagínate tú, el apóstol Pablo plantea, y pon aquí atención, el apóstol Pablo aquí plantea lo corrupto
y enviciado del corazón de aquellos que habían perdido todo respeto a la ley de Dios, practicando el pecado de esa manera. Escucha bien, los vicios de tu carne pueden invadir tu mente para causar daños que entumecen tu corazón, entorpecen tu entendimiento y pierdes sensibilidad del temor de Dios en tu vida. Eso es terrible. Perder el temor de Dios es algo terrible, porque entonces te convertirías en un cristiano pecador, como lo que estamos hablando como forma introductoria. Y si no me crees, pues lee el capítulo 2 y tú te vas a dar cuenta. Pero quiero hablarte lo que puedo entender en el capítulo 2. Hay un efecto boomerang, por decirlo así. Y el efecto boomerang es lo siguiente: si hablas juicio contra alguien, tú mismo te estás enjuiciando. Lo que tú juzgas, te juzga a ti mismo. Cuando incriminas a alguien en la iglesia, tú mismo te estás condenando. Si tu vida no está en regla conforme a la ley de Dios, tú mismo te estás condenando. Romanos 2:1, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú, que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Quien quiera significa lo siguiente: esto va para quien sea, válgame la redundancia, esto va para sea quien sea la persona en la iglesia que acuse a alguien, sea quien sea, desde el más joven hasta el más viejo, del rico al rico, pobre, blanco, negro, letrado, ordinario, líder o calientabancas. Esto va para todos. Conducirte de esta forma, tú mismo estás siendo culpable. Un texto de apoyo en referencia a esto puede ser el Evangelio de Juan, capítulo 8, del versículo 1 al 11. No tengo tiempo para pero eso es como un texto de respaldo a lo que estamos hablando. Ahí tú lo puedes leer en tu tiempo libre o cuando tengas tiempo. Conforme al juicio que estás levantando hacia alguien, tú mismo estás siendo condenado. Ya que si hay pecado que estás haciendo en tu vida, al culpar a alguien, automáticamente tú mismo estás recibiendo tu condena. Es un efecto boomerang, por eso pusimos así como primer punto. Es muy peligroso elaborar acusaciones basadas en tus fundamentos y opiniones, y que te alces como juez sobre otros, no siendo mejor que los demás. Escucha, algo muy sencillo: si apuntas, te apuntas. O sea, si señalas a alguien, tú mismo te estás señalando. Eso es a lo que me refiero. Otro punto que quiero sobresaltar es la balanza. La balanza que contiene la ley de la verdad es la que juzga, no la tuya propia. Y puede sonar fuerte, pero es la verdad. Y puedes leer Romanos 2:2. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según la verdad. La verdad de Dios es la que juzga, y por consiguiente no hay ser humano ni cristiano pecador que pueda sustituir el juicio de Dios según su verdad. Dios es el único que juzga justamente, propiamente y merecidamente a los que hacen maldades en la iglesia. Y esto yo sé que suena bastante fuerte, pero es la palabra del Señor y tú lo puedes estudiar ahí por tu propia cuenta. El juicio de Dios cae justamente con rigor sobre los acusadores, es decir, los practicantes del pecado, que condenan el pecado en la iglesia. Imagínate tú, andan igual, andan pecando y andan señalando a los que también están pecando, y ellos mismos pecan. No hay defensa humana que pueda amparar a alguien que está practicando este tipo de cosas. Romanos 2:3 dice: ¿y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tales hacen, y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios? Las oportunidades para que un incriminador cambie caducan por abusar del tiempo otorgado, por pensar que Dios nunca los va a juzgar, que Dios nunca va a hacer algo al respecto. Pero Dios lo va a hacer. Aquí está diciendo su palabra. Romanos 2:4. Si lo leemos, vamos a leer Romanos 2:4. Y pon atención, mira.
o menospreciar las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Eso es algo tremendo. La terquedad y la falta de interés por no querer cambiar acumulan castigo para el juicio final. Es mejor que la persona, que este cristiano, y digo cristiano pecador porque para facilitar el entendimiento, creo yo, pero no me lo tomes a mal, pero así es. Romanos versículo 5 dice: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Aquí habla dureza y habla de un corazón que no se arrepiente. Imagínate tú, esto es algo terrible. Pero bueno, vamos a proseguir. Otra cosa, otro como punto número 3, en relación a lo que estamos hablando. La cita de tu pago. Va a haber una cita que está agendada. La cita de tu pago, la cual no se puede cancelar, ni reagendar, ni modificar. Tiene hora y día. En el versículo 6, el apóstol Pablo aprovecha la instrucción de lo que estamos hablando para recordar a toda la iglesia, ahora sí, pluralmente, a toda la iglesia, que todos recibiremos un pago conforme a nuestros hechos. Y el versículo 6 lo dice de la siguiente manera: el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Así que hay dos tipos de pago, y esta forma de pago ya está lista y va a empezar a efectuar pagos. Un tipo de pago está en el versículo 7 y 10 y menciona vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. El versículo 10 se refiere a lo mismo, dice: pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Y el otro tipo de pago está en los versículos 8 y 9, que este es el pago que yo no quiero y que tú tampoco quisieras tener, que dice: pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. El versículo 9: tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego. Te pregunto, ¿qué tipo de pago quieres recibir? ¿Qué tipo de pago? Dios va parejo, como todos, como dice el versículo 11, Dios va parejo para todos. Dice el versículo 11, dice: porque no hay acepción de personas para Dios, para con Dios. Dios no está diciendo aquí, Dios nos está diciendo aquí, y pon atención, Dios nos está diciendo en este versículo que acabamos de leer, el 11, que no tiene favoritos. Todos van a recibir un pago por lo que trabajaste en esta tierra y cómo te comportaste en la iglesia. Así es, suena un poco fuerte, pero así es, o tal vez muy fuerte, pero así es, así lo es. Otro punto importante que lo pudiéramos poner como punto número 4 en referencia a lo que estamos hablando: la ley de Dios es para el ilegal como para el legal. Y ahorita va a ser sentido a lo que estoy refiriendo, a lo que me refiero con ilegal y con el legal. El juicio de Dios tiene ley. Un juicio se sustenta en una ley establecida. Por ello Dios usa su ley en su juicio para dictaminar. Déjame aclarar porque estoy usando los términos, ¿por qué estoy usando los términos ilegal y legal? Me refiero enfáticamente que la ley de Dios es igual para el que no tiene ley, es decir, al ilegal porque no tiene ley, como para el que tiene ley, que es el legal, porque conoce y tiene una ley. El versículo 12 dice: porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Oír la ley de Dios no es suficiente. El que oye y no hace, mal se hace, pero el que oye y hace, mucho hace para bien suyo. Que no se te olvide eso, por favor. El versículo 13 dice: porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Pon atención a eso. Los que hacen, los que cumplen. La conciencia del único código moral y espiritual está
en la ley de Dios, que es justicia pura para todos, su palabra. Aún aquellos que no conocen la ley de Dios pueden identificar instintivamente entre lo malo y lo bueno. Es una irrealidad que todo en este mundo es malo o viceversa, que todo en este mundo es bueno. No es así. Lo menciono porque mientras la iglesia de Jesucristo esté en esta tierra, seguirá proclamando la verdad de la ley de Dios, que es su palabra, la Biblia para salvación, que son buenas nuevas. Por eso digo que, no todo en este mundo es malo y no todo en este mundo es bueno. Claro que hay cosas malas, por supuesto, esto está terrible aquí en este mundo, pero también hay cosas buenas. ¿Cuáles son? La palabra de Jesucristo, el evangelio de Jesús. La iglesia está en esta tierra, damos el evangelio, las buenas nuevas de salvación. Cada individuo decide diariamente si hace lo bueno o si hace lo malo. Eso es a lo que me refiero. Si has escuchado teorías y filosofías que niegan la Biblia como el código único, moral y espiritual para enseñar al ser humano cómo vivir en esta tierra, son anatemas. Simple y sencillamente, son anatemas. Así de sencillo. Nosotros somos la luz del mundo, la sal de la tierra. El versículo 14 y 15 del capítulo 2 dice: por cuanto los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia. Y no tengo tiempo para profundizar sobre esto. Y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Sus razonamientos los condenan o los defienden. Es lo que está hablando aquí el versículo. Por cuanto hacen lo malo tienen remordimientos, y cuando hacen el bien saben que hacen bien y no se sienten culpables. Al final de cuentas, mira, sepan o no sepan, lo sientan o no lo sientan, al final de cuentas, como ya vimos en el versículo 6, todos seremos juzgados por Dios conforme a su ley verdadera, punto y se acabó. No hay excusa de que, yo no sabía, es que nunca me dijeron. Todos vamos a ser juzgados. El versículo 16, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Pon atención a eso. Si sabes que la ley de Dios es justicia y no la cumples, no digas que la conoces si no la vives. Y puedes leer el versículo 17, se nos está yendo el tiempo. Lee el versículo 17 que dice: aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorias en Dios y conoces su voluntad, e instruido por la ley apruebas lo mejor y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienen en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Porque como está escrito, el hombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. El apóstol Pablo, con celo divino por el evangelio de Jesús, en un tono fuerte les está diciendo a los judíos de la iglesia en Roma que la gente de otros países hablan mal de Dios por culpa de ustedes, que se están portando mal. No deben de portarse así. Los que no son judíos insultan a Dios por culpa de ustedes. Deben de cambiar esos comportamientos. Tienen que arrepentirse y dejar ese pecado a un lado. Así que esto se aplica a nosotros. Si nos conducimos de la misma manera hacia la gente de afuera, estamos presentando el evangelio de Jesucristo y ellos dicen: oye, pero si tú andas de pecador, andas haciendo lo que un practicante secular o del mundo regular hiciera, que no es cristiano, y tú estás haciendo lo mismo. Es a lo que se refiere estos versículos que acabamos de leer. Marca tu interior con el Espíritu Santo, que es la vivencia misma de la ley de Dios en Jesús. Así es. Y puedes leer ya en tu casa el versículo 25 y 29. No tenemos tiempo porque se nos está pasando el tiempo. Pero mira, léelo tú en tu casa, el versículo 25 y 29. Todo eso, léelo. Que te quede claro algo. Que hay
el efecto boomerang. Si hablas juicio contra alguien, tú mismo te estás enjuiciando si tú mismo estás practicando pecado. Que hay una balanza que contiene la ley de la verdad, es la que juzga y no la tuya propia. Que hay una cita de tu pago, la cual no se puede cancelar, ni cambiar, ni reagendar. Todos vamos a recibir nuestro pago. La ley de Dios es para el que sabe y el que no sabe. El juicio de Dios tiene ley. Deja que el Espíritu Santo marque tu interior para que vivas realmente lo que es la ley de Dios en Jesucristo, conforme a su palabra. No hay de otra. No hay de otra. Dale gracias a Dios porque Él te habla, porque Él nos habla tanto a ti y a mí. Dile gracias, Señor Jesucristo, porque puedo entender que tú me corriges porque me amas, porque tú me hablas conforme a tu palabra de esta manera que es fuerte, pero yo la recibo y me arrepiento de cualquier pecado. Me arrepiento de haber hecho cosas o de estar haciendo cosas que para mí son pecados pequeñitos, y así los he puesto en mi conciencia, pero en realidad entiendo que pecado es pecado y debo de apartarme de cualquier cosa que me quiera separar de ti. Renuncio a cualquier pecado. Así dilo: Padre, en el nombre de Jesús, yo renuncio a todo pecado que esté practicando. En el nombre de Jesús me arrepiento. Y te pido, Espíritu Santo, que tú me ayudes, que tú me renueves mi mente, mi alma, mi espíritu, mi cuerpo. Y gracias por perdonarme. Dile gracias, Señor. Bendito sea tu nombre. Bueno, Dios es bueno, ¿verdad? Dios es tan bueno, tan hermoso, te ama tanto a ti y a mí, que Él quiere que siempre estemos con Él. Por eso su palabra está ahí vigente. Es espíritu y es vida. El cielo y la tierra pasará, pero su palabra no va a pasar. Dale gracias a Dios. Levanta tus manos donde quiera que estés. Dile gracias, Señor Jesús. Gracias por tanto amor que me tienes. Ahora recibe un toque del Espíritu. Tú que estás enfermo, ahora mismo en el nombre de Jesús, recibe el toque sanador de Jesucristo. Él te toca. Solamente tienes que creer. Esa enfermedad te deja en el nombre de Jesús. Cree. Tú que estás en el hospital, tendido en esa cama de hospital, en el nombre de Jesús recibe sanidad. Recibe sanidad en el nombre de Jesús. Ese cáncer se seca, se muere, se sale de tu cuerpo. En el nombre de Jesús, tú vivirás, no vas a morir. Tú vas a vivir, no vas a morir. Espíritu de muerte, aléjate de esa persona. Aléjate de aquel que está viendo este programa y está en el hospital o tendido en una cama, en su recámara, en su casa, y que está a punto de morir. No vas a morir, vas a vivir. Y te vas a levantar y vas a testificar en tu iglesia, en el nombre de Jesús, que Jesucristo te sanó, te dio una nueva oportunidad para que tú prediques la palabra, que prediques el evangelio de Jesucristo a tus familiares, que prediques el evangelio donde quiera que tú vayas, y que seas un discípulo de Jesús donde quiera que tus pies pisen, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, porque tú estás sanando. Gracias porque tú estás sanando a todos aquellos que están viendo este programa. Gracias, gracias en el nombre de Jesús. Bendíceles, cuídales, guárdales. Dile gracias, Padre. Dile: si yo recibo un milagro de parte tuya, Señor Jesús, si yo recibo un toque tuyo, dile, gracias, Señor Jesucristo, yo recibo un toque de tu Espíritu, fuego de tu Espíritu Santo. Muchas gracias por hablarme, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tremendo, ¿verdad? Se nos pasó el tiempo rápido, pero no quería terminar lo que empecé el programa pasado en el capítulo 1 sin hablarles del capítulo 2. Tú puedes seguir leyendo Romanos, los demás capítulos. Dios va a hablarte como nos habla en su palabra diariamente. No dejes de leer la palabra del Señor todos los días, que es la voz de Dios para ti. Qué gusto haber estado contigo. Te recordamos de visitar nuestro canal de YouTube, que te suscribas y que les compartas el canal a otros. También visítanos en nuestra página de Facebook. Hazle like para que otros reciban la palabra del Señor. Sé fiel en tu iglesia con tus diezmos y ofrendas. Sirve al Señor Jesucristo en tu iglesia. Y si no le estás sirviendo, este es el momento que tú hables con el pastor, con los líderes de la iglesia, los pastores asociados, y les digas: yo quiero servir al Señor. ¿Qué tengo que hacer? Ellos te van a dirigir, ellos te van a guiar, te van a decir
qué hacer para que tú sirvas al Señor fielmente en tu iglesia. Hasta el final, hasta que Jesucristo venga a recogerte o te llame a su presencia. Muy bien, nos vamos a ver para la próxima y te decimos, Jesucristo vive y reina y viene por segunda vez. Hasta la próxima.